Buenos días. Vamos hoy con la segunda aplicación de las derivadas. Vale, la segunda aplicación de las derivadas, o para qué nos va a servir la derivada, además de para calcular la recta tangente y normal a una curva, como vimos ayer, pues nos va a servir también para calcular los puntos singulares de una función. ¿A qué se le llaman puntos singulares? Bueno, pues los puntos singulares son los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión. Se le llaman singulares pues porque, hombre, para dibujar una curva, si nosotros conocemos el punto más alto, es decir, ese máximo, este mínimo, o si tuviera otro máximo más, en fin, estos puntos de extremos de la función, o incluso este punto de inflexión, que es donde cambia de curvatura, pues bueno, estos puntos, que por eso se llaman singulares, son realmente importantes conocerlos para poder dibujar una gráfica, para poder hacer la gráfica de la función. Bien, pues lo dicho, vamos a calcular estos puntos singulares utilizando la derivada. Bien, acordaros que la derivada, la f', significaba, la idea intuitiva de derivada era la pendiente de la recta tangente. Pues mira, observar en este dibujo que si yo estoy aquí justo en el máximo de esta función, en este máximo, mirar que en este punto máximo la recta tangente es horizontal, es decir, su pendiente es 0. Y en los mínimos ocurre exactamente lo mismo, que la pendiente es 0, es decir, su primera derivada va a ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues por este motivo, para calcular los máximos y los mínimos, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Te van a dar la fórmula de la función, te van a dar la f de x, y lo que vas a hacer es derivarla. Y una vez que tienes la función derivada, la vamos a igualar a 0. Y vamos a resolver la ecuación esta. La primera derivada la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Y al resolver la ecuación, obtenemos los máximos y los mínimos. De la misma manera, o de manera muy similar, vamos a calcular los puntos de inflexión. ¿Cómo se calculan los puntos de inflexión? Pues en lugar de utilizar la primera derivada, vamos a utilizar la segunda derivada. Ahí está f', la derivamos otra vez y obtenemos la fórmula de la f segunda, la segunda derivada. Si a esa segunda derivada la igualamos a 0, obtenemos una ecuación. Y si resolvemos esta ecuación, obtenemos los puntos de inflexión. Bueno, pues esta es la teoría. Vamos a resolver algún ejercicio, algún ejemplo, para que lo podáis entender. Vamos con este que es muy facilito. Dice, dada la función f de x igual a x cubo menos 6x cuadrado más 9x más 2, una función polinómica de tercer grado. Bueno, pues dice que le hallemos los puntos singulares. ¿Qué significa hallar los puntos singulares? Los máximos y los mínimos relativos y los puntos de inflexión. ¿Cómo se calculan los máximos y mínimos relativos? Igualando la primera derivada a 0. ¿Cómo se calculan los puntos de inflexión? Igualando la segunda derivada a 0. Por lo tanto, si necesito igualar la segunda derivada a 0 e igualar la primera derivada a 0 para calcular todos estos puntos singulares, necesito la primera derivada y necesito la segunda derivada. ¿Cuál es la primera derivada de este polinomio? Pues 3x cuadrado menos 12x más 9. Esta sería mi primera derivada. ¿Y cuál es la segunda derivada? Pues para calcular la segunda derivada lo que hago es derivar la primera. Y tengo 6x menos 12. Bueno, vamos a calcular los máximos y los mínimos, que hemos dicho que se calculan igualando f' a 0, es decir, este polinomio de segundo grado lo igualamos a 0 y resolvemos una ecuación de segundo grado. Como veis, se puede simplificar porque todos son múltiplos de 3, los tres términos. Luego puedo simplificar dividiendo por 3 y resuelvo esta que tiene los números más pequeñitos. Y las dos soluciones que me salen son el 1 y el 3. Luego mis puntos, mis extremos van a estar en el 1 y en el 3. Pero estas son las x. Necesito buscar la y que le corresponde. Bueno, ¿cómo busco la y? Pues evidentemente no me voy a la f', me tengo que ir a la función f. Me tengo que ir aquí. Bien, y aquí, en la f, yo sustituyo el 1
Y al sustituir el 1 al cubo, menos 6 por 1, más 9 por 1, más 2, me queda que su y es 6. Hago una sustitución idéntica, pero ahora con el 3. Aquí pondría 3 al cubo, menos 6 por 3 al cuadrado, etcétera, etcétera. Y cuando haga todas esas operaciones, me resulta que la y que le corresponde al 3 es el 2. Luego, estos dos puntos son, uno es un máximo y otro es un mínimo. Lo vamos a dibujar y veis que tenemos el 1, 6, que es este de aquí, y el 3, 2, que es este de aquí. Se ve perfectamente que este es el máximo y que este es el mínimo. Claro, es que su imagen está mucho más alta. Si la imagen del primero es 6 y la imagen del segundo es 2, está claro que este ha quedado más alto que este, con lo cual este es el máximo relativo y este es el mínimo relativo. ¿Y cómo encontraríamos los puntos de inflexión? Ya tengo el máximo y el mínimo colocados. Necesitaría, veis que aquí hay un punto de inflexión. Siempre entre el máximo y el mínimo hay un punto de inflexión. Veréis que lo vamos a localizar ahora mismo. ¿Cómo sería el punto de inflexión? Con la f segunda. Ya está aquí calculada, 6x menos 12. 6x menos 12 igual a 0. Resuelvo esta ecuación, que es una ecuación de grado 1, tiene una solución y me sale que la solución es 2. Quiere decir que en x igual a 2 está el punto de inflexión. En el 2, que estaría aquí en medio, porque este es el 1, donde está el máximo, este es el 3, donde está el mínimo, y aquí en el 2 ha caído el punto de inflexión. Estaba claro que iba a caer en medio. Bien, y en medio ha caído, en el 2. Y ahora para calcularle la imagen al 2, hago exactamente igual que antes. Me vengo aquí y donde pone x tengo que poner 2. Y hago 2 al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, más 9 por 2 y más 2. Y cuando hagáis todas estas operaciones, os sale que al 2 le corresponde el 4. Luego el punto de inflexión es el 2, 4. Que si lo coloco aquí en mi gráfica es justo este que está ahí, que lo podemos llamar P. Y listo. Bueno, voy a haceros otro más. Venga, vamos con el segundo. Bien, vuelvo a elegir otra ecuación de grado 3, otra función de grado 3. F de x igual a 2x cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 6. Bien, como me están pidiendo en el ejercicio que calcule todos los puntos singulares, y yo sé que los puntos singulares significan máximo y mínimo relativo y puntos de inflexión, pues sé que necesito primera derivada y segunda derivada, con lo cual lo primero que voy a hacer es derivar. Primera derivada, 6x cuadrado menos 6x menos 12. Segunda derivada, 12x menos 6. Bien, para los máximos y los mínimos, la primera derivada, que es esta, la igualo a 0. 6x cuadrado menos 6x menos 12 igual a 0. Mirad que los tres términos son múltiplos de 6, así es que la he simplificado para resolver esta, que es mucho más sencilla. Y al resolver esta ecuación de segundo grado me salen dos soluciones, el 2 y el menos 1. Quiere decir que tengo un máximo y un mínimo. No sé cuál va a ser el máximo y el mínimo. En principio sé que uno tiene por x 2 y el otro tiene de abscisas menos 1. Tengo que buscarle la y correspondiente. ¿Cómo le busco la y? Pues este 2 lo tengo que colocar aquí. Tengo que poner 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2 más 3. Es decir, todo esto que está aquí, 16 menos 12 menos 24 más 3. Y sale menos 17. Luego pasa por el punto 2 menos 17, mi función. Y la otra y es para el menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1, por 2 menos 2 y así, ¿no? Menos 3 más 12 más 3. Hago todas estas operaciones y le corresponde el 10. Luego el otro punto es el menos 1, 10. Evidentemente el 10 está mucho más alto que el menos 17. Luego ahora el máximo es este y el mínimo es este. Está claro, ¿no? Además lo podemos ver en esta representación que he puesto más o menos. Porque en esta ocasión no he hecho... O sí he hecho el punto de inflexión, no lo he terminado de hacer, voy a hacerlo aquí. Mirad, aquí, para el punto de inflexión hemos dicho que la segunda derivada la igualábamos a 0, es decir, 12x menos 6 lo igualamos a 0. Me queda 6 partido por 12, es decir, 1 medio. Luego en el 1 medio
voy a tener el punto de inflexión. Si yo quiero averiguar la imagen de la X, tengo que colocar aquí un medio, un medio, un medio y bueno, con mucha paciencia o con la calculadora. Pero no lo he hecho, ¿vale? No me he parado. No me he parado, pero mira, como veis, mirad que aquí tenemos en el 2 y en el -1, ¿veis? En el -1 que estaría aquí y en el 2 que estaría aquí. Luego, evidentemente, la mitad entre -1 y 2 es el 0,5, el 1 medio, que es donde va a estar el punto de inflexión, en el 1 medio. Lo que no sé es a qué altura, porque no me he parado, pero sé que está en el 1 medio, mi punto de inflexión, en medio de estos dos. ¿Bien? Vale. Más cosas. Si me pidieran, dime dónde crece, dónde decrece, sabría decirme la concavidad, la convexidad de la función. Bueno, pues ya sabemos decir bastante. Mira, nosotros sabemos que por ser polinómica, porque es de grado 3, es dominio todo R y continua. Sabemos que no tiene nada, ninguna asíntota porque es polinómica. Sabemos que los únicos límites que tendríamos que estudiar, porque discontinuidades no tiene, serían las ramas infinitas. Es decir, podríamos estudiar qué pasa cuando x tiende a más infinito y qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Y nos daríamos cuenta que esta rama se va para arriba y que esta rama se va para abajo. Por otro lado, una vez que me han hablado de hállame los puntos singulares o hállame los máximos y los mínimos, que ya los tengo aquí, me pueden decir, estúdiame la monotonía de la función. Pues diríamos, de menos infinito a -1 abierto crece, de -1 abierto a 2 abierto decrece, de 2 abierto a más infinito crece. Y en el -1 tiene un máximo relativo y en el 2 tiene un mínimo relativo. Y si me pidieran estudiar la curvatura, pues diría, mi función es cóncava hasta el 1 medio abierto y es convexa desde 1 medio hasta más infinito. Y en el 1 medio, justo en el 1 medio, no es ni cóncava ni convexa, tiene un punto de inflexión en x igual a 1 medio. Y podríamos estudiar, una vez calculados los puntos singulares, la monotonía y la curvatura también de la función perfectamente. Bueno, un ejemplo más. El tercero y último. Mirad, esta, otra vez una polinómica de tercer grado. Y me pide estudiar la monotonía, los extremos, me podía haber pedido los puntos de inflexión, que no los he puesto en esta ocasión, y las ramas infinitas, que antes os las he comentado, pero no las he estudiado, y ahora, sin embargo, pues sí, puede que no las pidan. Entonces, vamos a ver, como es una función polinómica, de entrada me podrían decir, estudia el dominio, es continua, en fin, un polinomio. Como es polinómica, tú ya sabes perfectamente que su dominio va a ser todo R y que es continua. Como es continua, no va a tener asíntotas ninguna, no vamos a tener que estudiar límites nada más que en el menos infinito y en el más infinito. Por eso me dice, estudia las ramas infinitas. Entonces, las ramas infinitas efectivamente es qué pasa cuando x tiende a más infinito, qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Pues de un polinomio me quedo con el monomio de mayor grado y más infinito elevado a 3 más infinito. Y aquí me quedo con el monomio de mayor grado y menos infinito elevado a 3 menos infinito. Luego las ramas infinitas, estas, me dicen que en el más infinito me voy a más infinito. Esto de aquí, ¿veis? Para arriba. Y en el menos infinito de la x me voy al menos infinito de la y. Mientras más a la izquierda, más abajo, que es esta rama de aquí. Bien, seguimos. Me dice también que estudie los máximos y los mínimos, los extremos, para poder luego hablar de la monotonía. Pues venga, los extremos, ¿cómo se calculaban? Pues se calculan haciéndole la primera derivada a la función, que la primera derivada de x cubo menos 12x es 3x cuadrado menos 12, y 3x cuadrado menos 12 la igual a 0. Me sale una ecuación de segundo grado, la resuelvo y me quedan dos soluciones, el 2 y el menos 2. Luego, en el 2 va a tener un extremo relativo y en el menos 2 otro. Le voy a buscar las imágenes al 2 y al menos 2. ¿Cómo le busco las imágenes al 2 y al menos 2? Pues me voy a la función, ojo, no a la f'. Me voy a la f para buscar la imagen, me voy aquí arriba. Y tengo que poner 2 al cubo menos 12 por 2.
y eso son menos 16. Y después tengo que poner menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2, y eso son más 16. Con lo cual, este de aquí es el que ha quedado más alto, luego este es el máximo y este es el mínimo. Si lo dibujáramos, bueno, en el momento que tengo ya que este es el mínimo y que este es el máximo, bueno, sí, lo mejor será que lo dibujéis, no es mucho más sencillo si dibujamos. Entonces, colocamos el 2 menos 16, mirad, el 2 aquí de la X, me he ido al menos 16 de la Y, es este, y el menos 2 de la X más 16 de la Y es este. Efectivamente, este es el máximo y este es el mínimo. Aquí en medio habrá un punto de inflexión que no me han pedido ahora que lo calcule. Y luego, si me han pedido que estudie la monotonía, pues ya está, pues la función crece de menos infinito hasta menos 2 abierto. Decrece de menos 2 abierto a 2 abierto y vuelve a crecer de 2 abierto a más infinito. Y en el menos 2, en x igual a menos 2 tiene un máximo relativo y en x igual a 2 tiene un mínimo relativo. Y ya habríais estudiado la curvatura de la función. Pues ya está. Venga, pues espero que os hayáis enterado. Hasta luego.